اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Nosotros dijimos que el tawhid o el monoteísmo, la unicidad divina, tiene diversos niveles o diversos campos en donde uno suele tener una creencia monoteísta. Cuando decimos somos monoteístas, bueno, tiene varios significados ese monoteísmo, estamos hablando de ello. Al principio, si recuerdan, dijimos que el monoteísmo comienza con el monoteísmo en el ser necesario. Creemos que hay un solo ser necesario, que ese es Dios. Después vamos a hablar quizá en alguna otra clase o en algún otro curso con más profundidad, porque es un tema filosófico que necesita de más detalles. El segundo grado de la creencia monoteísta es la creencia monoteísta en la creación. O sea, no solo Dios es uno como ser en su esencia, sino que además como creador es el único creador del universo. Y esto tiene que ver con que, como es único ser necesario, la existencia le pertenece a él. O sea, el ser necesario es quien es dueño de la existencia, y él es quien otorga la existencia. Y si no fuera por el ser necesario, no existiría existencia, no habría existencia. Entonces, cuando uno es el dueño de la existencia, el resultado natural y lógico es que quien vaya a crear, porque los seres no estaban creados desde el comienzo, si le damos, por ejemplo, un origen temporal. Entonces, quien va a otorgar existencia a esos seres que no existen, tiene que ser el dueño de la existencia. Y si el ser necesario es uno, no hay un segundo ser, un tercer ser, o una cantidad o multiplicidad de seres, es obvio que el creador va a ser uno. Entonces, el resultado natural de la creencia en el monoteísmo o la unicidad de Dios en el ser necesario da como resultado justamente el hecho de que el creador tiene que ser uno. Por eso también tenemos la creencia que después de creer en Dios como ser necesario, Él es el que crea. Y eso es, digamos, lo más claro en materia de monoteísmo. Después, bueno, uno puede profundizar sobre el tema del monoteísmo en la creación, acaso de que Dios, digamos, crea directamente cada criatura, por ejemplo, o no, establece leyes, que eso es un tema un poco más complejo, o la relación entre el creador y las criaturas, de qué forma Dios propone esta creación. ¿Acaso crea a cada momento, por ejemplo? Estas son discusiones, las estoy, digamos, planteando de esta manera, son simplemente para que la tengan como título y después en algún momento, si quisieran profundizar, podrían profundizar. ¿Acaso Dios crea a cada instante, por ejemplo? Hay muchas creaciones. Por ejemplo, el mundo que dentro de un día existirá, ¿está creado o se creará? Obviamente la teoría nuestra es que no existe, ¿no? Todo es momento a momento, instante a instante que se va creando. ¿Acaso es Dios el que directamente va creando instante a instante? O sea, Dios ahora mismo está creando, por ejemplo, esto que está ocurriendo. Si es el único dueño de la existencia, bueno, esta existencia que está ahora pasando de instante a instante, ¿es Dios quien la crea? ¿Acaso hay una relación directa, por ejemplo, entre criatura y creador? O sea, entre causa y efecto, ¿no hay intermediarios? ¿O no? Dios es el creador de un tipo de creación y esa creación va creando otros ámbitos, otras criaturas, otros intermediarios. La relación entre el creador y la criatura es una relación como por ejemplo la de un albañil o un ingeniero, un arquitecto y la casa. Como por ejemplo que viene el albañil, construye la casa, después el albañil se puede morir, o ir o desaparecer, dejar de existir y la casa sigue en pie. O la relación entre el creador y la criatura es una relación de constante dar. O sea, la criatura, en ese sentido, el efecto, necesita constantemente de la causa, o sea, Dios. O no, Dios creó y ya después dejó que la creación funcione por su cuenta. ¿Estos intermediarios son independientes, por ejemplo, o son dependientes? Esta cadena está toda relacionada. Si hay
en el caso de que existan, por ejemplo, intermediarios, en esto de la cadena de causas y efectos, ¿están todas relacionadas entre sí o Dios está separado, por ejemplo? Si están todas relacionadas entre sí, entonces, al fin y al cabo, ¿quién es el único que tiene efecto sobre toda la cadena? Dios. O, por ejemplo, ¿cómo puede haber una relación entre Dios como creador, que es no material, y el mundo de la materia? O si Dios, por ejemplo, no es materia, ¿cómo puede ser que cree materia? O sea, una cosa es la relación del ser no material con el ser material, otra cosa es la creación del ser material por parte de un ser que no es materia. Son todas cuestiones que eso obviamente en su momento van a poder profundizar cuando estudien filosofía o estudiemos un poco más profundamente teología, con libros un poco más profundos, ya que esto es una simple introducción y el libro es un libro básico, ya sea a nivel contenido y a nivel cantidad. Es un libro muy resumido, que no habla de detalles, y es un libro con un nivel, si no decimos bajo, intermedio, no básico, no un nivel profundo. Entonces todas esas cuestiones tienen que ver con el tema del tawhid o el monoteísmo en el jaliqiyya, que le llaman en árabe, en el hecho de ser creador, o sea, Dios como creador. Entonces son todas cuestiones que aparecen después en los libros de teología sobre la realidad de la creación. O sea, ¿qué es la creación? Cuando decimos Dios creó, ¿qué es la creación? O por ejemplo, el tema de la temporalidad. Hay un tema que en filosofía se toca sobre la temporalidad de la causa y el efecto. Ni bien existe la causa como causa, el efecto ya debe existir. Porque el efecto no es más que justamente lo que produce la causa. Entonces cuando se dan las cosas como para que la causa sea perfecta, completa, estén todas las condiciones de la causa, el efecto se tiene que dar sí o sí. ¿Acaso Dios existió en un momento sin creación? Entonces estaríamos en un problema filosófico, que hay una causa sin un efecto. Por ejemplo, como diciendo, tiro la piedra y rompo el vidrio. Ni bien tiro la piedra, cuando la piedra toca el vidrio lo rompe. En ese caso sería como una piedra que toca el vidrio y no se rompe. O sea, un Dios sin creación. Todas esas son cuestiones que en la filosofía después se estudia. Obviamente no es tampoco una necesidad estudiarlo, ¿no? Estamos hablando de detalles muy particulares, que no hacen, digamos, ni a la creencia del musulmán, ni a su fe, ni a la relación con Dios. Simplemente estamos hablando de una forma, digamos, de investigación académica para los que quieran profundizar el día de mañana sobre estos temas. Entonces el resumen es justamente esto. Creemos que Dios, como único ser necesario, como único dueño de la existencia, como único ser que la existencia le pertenece obligatoriamente, necesariamente, entonces cuando no hay existencia, si alguien quiere dar la existencia, ¿quién va a dar la existencia? ¿Quién va a producir existencia? El dueño de la existencia, que es Dios. Entonces la creación, que es justamente la producción de la existencia, del universo, de la naturaleza, del ser humano, está basada sí o sí en este sentido de unidad. O sea, únicamente Dios es el creador. Ese es, digamos, este punto de creencia en el Islam acerca del monoteísmo, en la creación. Que Dios los bendiga. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.